Dios bendiga a todos mis hermanos. Les saluda su hermano y amigo Franklin Pacheco. Estamos estudiando las Sagradas Escrituras, estamos estudiando el Nuevo Testamento y estamos aprendiendo mucho sobre la palabra de Dios. Hoy estamos al punto de impartir nuestro estudio bíblico número 9. Con relación al Nuevo Testamento, específicamente el Evangelio según Mateo. Saludo a todos mis hermanos, donde quiera que estén, mis hermanos, amigos, ministros, miembros de la congregación que el Señor me ha honrado en pastoral y amigos del ministerio Ein Sof en República Dominicana. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Hay un mineral que se llama el mercurio, el cual es muy sensible al calor. El mercurio es tan sensible al calor que es el mineral que se utiliza para hacer los termómetros. Pero por su color plateado, el mercurio también se utiliza en la contraparte de los espejos, que es lo que permite que se proyecte la imagen de aquellos que se pueden vislumbrar ante un espejo. Este material, este mineral, el mercurio, en la antigüedad se procesaba en un taller de fundición, se echaba en el caldero y se fundía. Y el fundidor sacaba las impurezas del mercurio con un cucharón especial que utilizaba. Mientras el mercurio hervía o estaba en etapa de ebullición, las impurezas del mercurio salían provocadas por el calor y por el fuego. Pero la última parte en la que el fundidor se daba cuenta que el mercurio estaba ya en el estado perfecto para ser utilizado, era cuando se miraba en el caldero y veía que su imagen se proyectaba de manera perfecta. Ahí él decía, se puede apagar el fuego porque el mercurio está preparado. Esta enseñanza o anécdota nos transfiere lo siguiente. Todos nosotros somos como el mercurio y nuestro fundidor es el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial o nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a veces nosotros decimos, Señor, me gustaría que apagues el fuego, me gustaría que se acabe este proceso y esta prueba. Lo que no sabemos es que mientras el fuego esté encendido, nuestras impurezas se van manifestando y el Señor las va eliminando una a una. Y que la última etapa para el Señor saber que el fuego debe ser apagado es cuando la imagen de nuestro Señor se revela de manera plena en cada uno de nosotros. Luego de que el Señor ve su imagen, la imagen de Él en nosotros, entonces dice, ya mi hijo está preparado, puedes apagarle el fuego. Eso quiere dejar dicho que no siempre las pruebas son lo peor que nos puede suceder. Nos podemos sentir incómodos en el proceso de la prueba, pero siempre las pruebas sacarán nuestras impurezas y al final de la prueba veremos la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, para que comencemos a estudiar las Escrituras. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres grande y gracias porque tú eres especial. Bendícenos y ayúdanos a entender tu palabra. Hoy es el 9º día de estudio continuo de las Sagradas Escrituras. Señor, y estamos estudiando el Nuevo Testamento. Dame la palabra que este pueblo necesita escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Veo mucha gente que quiero mucho ahí conectado. Un abrazo a cada uno de ustedes. Un abrazo en el amor de Jesucristo. Abra su Biblia, hermano mío, en Mateo, capítulo 9. Evangelio según Mateo, capítulo 9. Es por allí que vamos en el día de hoy. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando me encontré con este pasaje al preparar este estudio, me surgió una pregunta que me detuvo completamente. Y la pregunta que me surgió, ¿por qué el Señor perdona los pecados del paralítico por la fe de los hombres que le llevaron? Porque yo he escuchado muchos mensajes, inclusive lo he predicado, que 4 hombres llevaban al paralítico.
Y uno calcula que son 4 porque es difícil para 2 hombres llevarlo. 4 lo pueden llevar más fácilmente. Y que al introducir el paralítico en la presencia del Señor, al ver la fe de ellos, el Señor le perdonó al paralítico sus pecados. Pero yo me pregunté, yo dije, pero ¿cómo puede ser posible que el Señor, por la fe mía, le perdone los pecados a otra persona cuando la teología del pecado establece que es el arrepentimiento personal? O sea, es mi arrepentimiento lo que provocará el perdón de mis pecados y no mi fe que provocará el perdón de los pecados de otro. Mi fe puede influenciar a otras personas, pero el arrepentimiento y el perdón de los pecados es algo personal. Y cuando pensaba en esto, en honor a la verdad, me dio mucho trabajo, hermano. La respuesta no me llegó inmediatamente. Tuve que durar un tiempo en la nube buscando respuesta en Dios. Y la respuesta me llegó. Y es que el texto está diciendo qué fue lo que sucedió. El texto dice que al ver Jesús en la fe de ellos, no dice la fe de los 4. Está hablando de la fe de ellos, de todos. O sea, si eran 4 y un paralítico, entonces al ver Jesús la fe de los 5. Le dijo al que tenía la mayor necesidad y al que provocó la fe inicial que hizo ese movimiento, tus pecados te son perdonados. Es decir, a este hombre no lo llevaron en contra de su voluntad. Primero, no lo llevaron en contra de su voluntad. Segundo, puede ser que él haya convencido a los 4 para que lo llevaran a él. Y él era quien tenía la mayor necesidad. Así que el Señor vio la fe de los 5. Los 5 tuvieron fe. Pero le dijo al hombre de la fe inicial, al principal, al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto está muy interesante porque también entonces entramos en otro punto. ¿Por qué el Señor perdona los pecados de este hombre si el Señor todavía no ha pagado el precio por los pecados? Ayer estuvimos hablando de la sanidad provista para todos en la expiación. Y que el Señor sanaba a los enfermos, pero todavía Él no había muerto por los enfermos. Y que en el Antiguo Testamento los enfermos se sanaban. Y llegamos a la conclusión de que Dios proveyó sanidad en su expiación en todos los tiempos, presente, pasado y futuro. Y esto entra en un orden teológico que se llama pasado profético. ¿Qué es el pasado profético? Es cuando el profeta ve el futuro como si hubiese pasado. Y es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso significa que el tiempo no se limita a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Los tiempos, nuestros días están delante de Él. O sea, delante de Dios está el presente, está el pasado y está el futuro. Así que lo que Cristo había hecho por toda la humanidad, lo que iba a hacer por toda la humanidad, ya el Señor lo había hecho. Por esto es que Apocalipsis 13:18 o 13:8 lo presenta como el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero Cristo no murió al principio del mundo. Él murió en el año, a mitad de la era, o sea, de nuestra era, en el año 30 aproximadamente, después de la era moderna. Aproximadamente 3000, en el año 3000 y tanto de la era judía o de la creación del mundo. Entonces, cuando Jesús muere, está muriendo por todos, por los presentes, por los pasados y por los futuros, porque la sanidad en el mundo entero no se podía ejecutar si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo. O sea, cuando Dios sanó a los hombres en el libro de Génesis, cuando sanó a Abimelech y a las mujeres de Gerar, a través de Abraham, por la oración de Abraham, fue en el nombre de Jesucristo. Cuando sanó a Ezequías, que estaba tendido en una cama a través del profeta Isaías, ahí operó el sacrificio de Jesucristo. Pero vamos a entender esto del pasado profético para que usted lo pueda vislumbrar desde un enfoque más poderoso. Vaya a Isaías 53:1, si usted gusta, y vamos a ver cómo se manifiestan los 3 tiempos en este pasaje para que entendamos qué es lo que está sucediendo y la razón por la que Cristo le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados, cuando todavía Cristo no ha muerto por sus pecados. Isaías 53:1, oiga lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando en tiempo presente. Subirá cual renuevo delante de él, subirá, está hablando en tiempo futuro. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, presente. El profeta está viendo todos los tiempos del Señor delante de él, porque es la visión que Dios le está dando. Le veremos
futuro, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Ahora está hablando en pasado. Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Es como que ya pasó, pero todavía no había pasado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, pero Jesús no había muerto. Sanidad. Ve, está viendo delante como hoy, o como que pasó lo que iba a suceder, porque para Dios lo que Cristo iba a hacer pagaba el precio por toda la humanidad, presente, pasada y futura. Por eso Isaías está viendo, Él nos sanó a todos, llevó nuestras enfermedades, pasado, sufrió nuestros dolores, pasado, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pasado, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Está hablando de sanidad y salvación. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sanidad interior, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. El versículo 6 de Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él, y lo está mencionando como algo que sucedió que todavía no había sucedido, porque lo que Cristo iba a hacer en el futuro para Dios abarcaba los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Y por eso Dios salvaba gente en el Antiguo Testamento y Cristo todavía no había muerto. Sanaba gente en el Antiguo Testamento y Cristo no había sido herido por nuestras rebeliones ni por nuestras enfermedades. Y luego viene Jesús y dice, yo soy el Cordero inmolado. Yo soy el Cordero que quita los pecados del mundo, como dice Juan en el capítulo 1. Y ahora dice, como esta autoridad yo la tengo, es el precio que ya yo pagué. Lo pagué en el futuro, que se está manifestando en el presente. Entonces ahora le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta? O sea que estamos delante de un Señor que tiene poder de sanar y de perdonar. Y que en su nombre, o por lo que él estaba haciendo, estaba proveyendo la sanidad del pasado, los pecados del pasado, la sanidad del futuro y los pecados del futuro en todas las generaciones. Gloria a Dios. Qué poderoso es el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso los judíos no entendieron. Versículo 3 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué ellos dijeron este blasfema? Porque la teología del pecado es muy amplia y es muy profunda, y ellos no entienden cómo este hombre se atreve a decir tus pecados te son perdonados, que esa no es una cualidad ni una autoridad que tienen los hombres. Pero es que ellos no sabían que no era cualquier hombre, que era el Verbo hecho carne, la luz manifestada, y le dijeron que él blasfemaba. La palabra blasfemar es una palabra compuesta, viene de blas y fame. Blas se traduce como estupidez o malicia, y fame es hablar. Así que blasfemar es decir estupideces, es decir porquería. Lo que ellos dijeron, estás diciendo una estupidez, estás diciendo una porquería, estás diciendo algo malo, tú no puedes hacer eso. Entonces que entra la otra parte del texto. Conociendo Jesús, versículo 4, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vosotros, en vuestros corazones? ¿Por qué ustedes piensan que yo estoy blasfemando? Porque ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué es más fácil? Si tú vas a un hospital y encuentras a un hombre postrado en una cama, ¿qué es más fácil? Decirle tú, amigo, tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda. No estoy diciendo que cuál de las dos es más poderosa, porque decir tus pecados te son perdonados es más poderoso, pero decirle levántate y anda es más difícil. ¿Por qué? Porque la acción de los pecados es invisible, eso no se ve. Pero si tú le dices levántate y anda, tiene que haber una evidencia, y la evidencia es que se levante. Así que Cristo le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Pues es más fácil decirle tus pecados te son perdonados. Y entonces aquí viene Jesús con el mazo. Versículo 6. Pues para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Entonces él se levantó, se fue a su casa, y la gente al verlo se maravillaba y glorificaba a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La evidencia de ese milagro fue la señal de la salvación de un alma. Es decir, Jesús viene y dice, ustedes no creen lo que yo estoy haciendo. Y tienen razón para no creerlo, porque nunca se ha levantado en la tierra un hombre que tenga autoridad de decir, te perdono los pecados. Pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar el pecado, porque fue un depósito hecho en el futuro de una deuda que se hizo en el pasado, y donde la deuda está cubierta desde la fundación del mundo hasta el final del mundo, y ustedes no entienden esta teología, pues para darle una señal de la teología que yo le estoy enseñando a ustedes, le dice el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces la gente comenzaron a maravillarse y a darle gloria a Dios que había dado tal potestad a los hombres, la del milagro. Oiga esto, a ellos le impactaba más la señal de un milagro que la salvación de un alma. Eso es increíble. Y nosotros siempre hemos enseñado que el mayor milagro que puede suceder dentro de una iglesia es cuando un alma se salva. Cuando una gente acepta a Cristo como su Salvador personal. Cuando una familia se restaura. Ese es el mayor milagro. Porque el cuerpo, aunque tú lo sanes hoy, en el futuro se volverá a enfermar. La sanidad divina o la manifestación de los milagros no te aseguran eternidad en esta tierra, porque lo que le están devolviendo a tu cuerpo es la operatividad. Es que tu cuerpo pueda funcionar bien. Pero eso no significa que tú vas a durar 100 años luego de que oraron por ti. Si no te enfermas por H, te enfermas por R. Entonces, esto es un asunto bastante serio y bastante complicado. ¿Por qué? Porque solo el Señor puede perdonar pecado. Y aquí entramos en un elemento teológico muy significativo. Te repito, solo el Señor puede perdonar pecado. Y usted dirá, ¿y ese texto donde Jesús dice a quien les retuvieran los pecados les serán retenidos y a quien les remitiesen los pecados les serán remitidos? Pues ese texto tiene que ver con el ministerio de la reconciliación. Dios está reconciliando el mundo consigo mismo a través de nosotros por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo perdonarle los pecados a una gente, no porque yo le diga tus pecados te son perdonados, sino al predicarle el evangelio. Cuando yo voy donde alguien y le digo Jesucristo te ama, Jesucristo te salva, acepta a Cristo como tu salvador personal y oro por esa persona, estoy operando perdonándole los pecados, pero no soy yo que se lo estoy perdonando, yo estoy utilizando los recursos divinos para perdonar los pecados de esa gente. Eso me recuerda una experiencia traumática que yo tuve hace muchos años, cuando yo era pastor en la iglesia de Dios en Los Ríos, en el sector de Los Ríos. Me acuerdo que aquella tarde yo salí de mi casa, sinceramente no me acuerdo a qué fue que yo salí de mi casa, pero llegué a una avenida que se llama la República de Colombia, y cuando estuve parado en la República de Colombia vi un accidente que me estremeció. Vi un camión grande que le pasaba por encima a un hombre en un motor. El camión como que perdía el control y le pasaba por encima al hombre en el motor. Una patana era, un tráiler, para que me entiendan mejor. Cuando el hombre frenó el camión, lo hizo arrastrando al otro hombre, el motorista que estaba debajo del camión. Cuando yo vi eso, fue un impacto que me quedé paralizado, me quedé así. Y cuando me quedé así, escuché la voz del Espíritu que me dijo, métete debajo de ese camión y ora por ese hombre. Y yo tuve miedo, me dio temor, hermano, me dio fobia. Pero decidí obedecerle al Señor y me metí debajo del camión. Y cuando entré debajo del camión encontré al hombre moribundo. Tenía un tubo clavado en el ojo, los huesos rotos, mezclados con el mismo material del motor. Eso daba pena. Cuando me le acerqué, el hombre solamente decía, ayúdenme, no me dejen morir, no me dejen morir. Y yo le dije, amigo, lo único que te queda ahora es aceptar a Cristo como tu Salvador personal. ¿Quieres aceptar a Cristo? Y el hombre me dijo, sí, quiero aceptarlo. Y oré por él. Y aceptó a Cristo como su Salvador personal. ¿Sabe qué pasó con ese hombre? Ese día se salvó. Él murió ese día y ese día se salvó. Para sacarlo de allí tuvieron que buscar una grúa y sacaron el cuerpo muerto
de un hombre salvo. Qué poderoso, ¿verdad que sí? Pues aquel día Dios me dio autoridad de salvar esa alma, pero no la salvé yo. Yo fui un instrumento. Quien la salvó es el nombre Jesucristo. ¿Por qué yo te digo esto? Porque precisamente ya salió la noticia donde el Papa Francisco, ¿usted sabe lo que sucedió en el siglo, en la Edad Media? ¿Verdad que sí? Bueno, en el periodo de la Iglesia Reformada, luego del 1500 y tanto, cuando el Papa León X viene y dice, quiero terminar el templo de San Pedro, y comenzó a vender el perdón de los pecados. Comenzó a vender indulgencia a través de su ayudante, el Papa León X, y todo el equipo, el séquito que le seguía, vendieron indulgencia, que era perdonándole los pecados a la gente a un precio exorbitante, y los ricos compraron el perdón de sus pecados. Hubieron gente que estaban en la cárcel, que al comprar el perdón de sus pecados tuvieron que darle libertad, y gente que compraron indulgencia para personas que habían muerto para sacarlo del purgatorio o del infierno. Y lamentablemente todavía la gente son tan ignorantes que no entienden que el único que tiene perdón de los pecados es Jesucristo. Y hoy se está repitiendo la historia. Y yo no quiero, o sea, la intención mía no es mencionar ni atacar ninguna denominación ni ninguna religión. Pero ¿de dónde le habrá salido al Papa Francisco ahora otorgar indulgencia y perdón de pecado a la gente? Ahora, en su último discurso, él le otorgó indulgencia a todas las personas que le ha dado el COVID-19. Y a todas las personas que han muerto en el coronavirus. Pero que no, tal vez se está tratando de sembrar la esperanza a la gente o poner la alegría en su corazón, pero que no es así que se hacen las cosas. Eso es mentira. Ningún hombre en esta tierra puede otorgar perdón de pecados. Lo único que le queda a los hombres es arrepentirse, buscar a Dios antes de morir, para que la salvación de su alma sea efectiva. Estas son palabras un poquito difíciles, pero te lo tengo que decir. Porque todavía el mundo sigue bajo una atmósfera de ignorancia. Cosas así no deberían suceder en este siglo. Pero parece que la teología y los principios bíblicos tienen que estar, hay que enseñarlo. Hay que ponerlo a la luz del día. Mira, la teología del pecado. El pecado tiene su teología. Bueno, y por eso, y por todo esto, nosotros estamos estudiando el Nuevo Testamento, pero el lunes vamos a abrir una sección de teología. El lunes vamos a abrir algunas clases de introducción a la teología sistemática. Vamos a abrir por lo menos 5 o 6 clases. Vamos a ver cuántas clases. Y luego la otra semana seguimos con el Nuevo Testamento. Porque me lo están pidiendo. Y lo voy a hacer. Entonces, a partir del lunes a las 10 de la mañana vamos a introducir algunos temas de teología sistemática que son muy importantes, que usted debería dominar. Usted toma los apuntes, tiene las preguntas y luego tiene la conferencia para que las repita y las repita hasta que esos conocimientos se queden en usted. ¿Qué le parece? Yo creo que eso es de Dios. Pues mira, la palabra pecado desde el orden teológico viene de una palabra griega, se llama hamartía. Y la hamartía se traduce literalmente como fallar o errar al blanco. Pecar es fallar. Por ejemplo, si yo tomo una pelota de basquetbol y trato de introducirla en la cesta de la cancha y fallo, yo cometí hamartía porque traté de entrarla pero no entré, yo fallé. Ese es el concepto original de pecado. De esta palabra hamartía es que viene la palabra hamartiología, que es la ciencia que estudia el pecado en 2 dimensiones. ¿Cuáles son las 2 dimensiones del pecado? Los pecados eternos y los pecados imperdonables. ¿Por qué los pecados son eternos? Porque si no se ofrece sacrificio por el pecado, o si no se expian los pecados, se paga el precio por el pecado, si no hay redención del pecado, esos pecados van a permanecer para siempre. ¿Entiendes? Son eternos. ¿Y por qué son imperdonables? Porque hay pecados que entran en la línea de pecados imperdonables en las Escrituras. Y yo quiero que usted tenga el texto porque estamos en capítulo 9 de Mateo, pero no se preocupe que si tengo que saltar lo demás y que usted lo lee en su casa, usted lo hará en su casa, pero tengo que compartir este asunto con ustedes. ¿Cuáles textos avalan lo que te estoy diciendo tocante al pecado? Santiago 5:20.
Sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Dice que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Es decir, que el pecado puede matar el alma. Y eso estamos hablando de algo peligroso, porque la muerte del cuerpo y la muerte del alma no son las mismas cosas. Por eso el Señor dice, no temas a aquel que puede matar tu cuerpo, pero el alma no puede tocar. Teme más bien a aquel que puede tocar tu cuerpo y tu alma, es decir, el Padre, Dios. Así que, pero el pecado puede tocar tu alma y es peligroso. Primera de Juan 5:16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Qué interesante. Esto es para los que cometan pecados que no sean de muerte. Dice Juan, hay pecados que no son de muerte, por lo cual yo les recomiendo que oren. Pero hay pecados que son de muerte, por lo cual yo no recomiendo que oren. Pablo dice, Juan dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecados de muerte. Ahora Juan está diciendo que usted puede orar por las personas que cometen pecados que no son de muerte. Pero dice que si alguien comete pecados de muerte, ni siquiera ore por esa persona. Qué interesante. Pero entonces encontramos a este señor diciendo, no, yo perdono hasta aquellos que dice la Biblia que ni se puede orar por ellos. Yo los perdono. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Mire, Jesús está a la puerta. El Señor está al punto de venir. Según nuestro pensamiento cristiano, los pecados de muerte tienen dimensiones. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, una de las dimensiones de los pecados de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Acuérdate que blasfemar es decir estupideces. Blas y femeo, ¿verdad? Blas, estupidez, tontería, porquería, basura. Y femeo, hablar. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque es decir cosas contra el Espíritu que usted no debía decir, y esas cosas Dios no la pasa por alto. Pero tiene que haber conocimiento para ser imputado como blasfemia. Por ejemplo, si yo le atribuyo a un demonio obra del Espíritu, o al Espíritu obra de demonio, con conciencia, estoy cometiendo una blasfemia. Y ya a esa persona no le queda más sacrificio. Y usted se preguntará, que yo me lo pregunto, ¿y cómo yo me doy cuenta que una persona cometió un pecado de muerte? Pues la señal es sencilla. El que comete pecado de muerte, el Espíritu de Dios sale de él. Y esa persona jamás vuelve a la iglesia. Esa persona se aleja por naturaleza del Señor. No es de que alguien cometió un pecado de muerte y todavía sigue congregándose y sigue orando y sigue buscando a Dios. Puede haber cometido una acción que pueda ser vista como pecado de muerte, pero si el Espíritu de Dios está en esa persona todavía, no ha cometido pecado de muerte. Si ama a Dios todavía, si tiene devoción por Dios todavía, aunque haya cometido una blasfemia ante los ojos de alguno, todavía no, porque la señal de ese juicio es que el Espíritu de Dios se aleja de esa persona. Y esa gente se vuelven enemigos del Evangelio, y se vuelven enemigos de la cruz, y se vuelven enemigos de Cristo. Gloria a Dios. También Hebreos 10:26, al que comete pecado voluntario, los pecados voluntarios son pecados de muerte. Dice, porque si pecamos voluntariamente, luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecamos voluntariamente luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, que el que peca voluntariamente peca contra la verdad, y la verdad es Cristo. Por eso ese pasaje es uno de los más poderosos, Hebreos 10:26. Si pecamos voluntariamente, luego de conocer a Cristo, el Cristo de la verdad, o sea, pecamos contra Cristo luego de haberlo conocido. Esa es una estructura, no es todo el mundo que va a llegar a ese nivel, porque normalmente el que conoce a Cristo no peca contra Él. Tiene que volverse muy malo, tiene que endiablarse, es la palabra, tiene que endemoniarse. Entonces dice que el que peca voluntariamente luego de haber conocido la verdad, no le quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y entonces pregunta que si por el testimonio de dos personas
Alguien que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios, el que tiene por inmunda la sangre del pacto y el que le hace afrenta al Espíritu Santo? Tienen por inmunda la sangre y le hacen afrenta al Espíritu de Dios. El que luego de conocer la verdad se aleja. Son pecados de muerte. En el contexto judío o en el contexto judío-cristiano hay 37 pecados de muerte. 37 pecados de muerte. Hasta comer sangre o comer ahogado son pecados de muerte. Pero ellos lo dividen en 4 líneas, que son homicidio. El homicidio para ellos es un pecado de muerte. El adulterio es un pecado de muerte. La idolatría es pecado de muerte. Y negar al Mesías es pecado de muerte. Los 37 pecados de muerte se resumen en esos 4 pecados: homicidio, adulterio, idolatría y negar al Mesías. Entonces la estructura del pecado es amplia, es muy grande. Por eso es que no todo el mundo puede perdonar pecado. Ni el Papa Francisco, ni el Papa León X, ni ninguna religión. Nadie puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es nuestro Señor, que le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo a los judíos: para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecado, le dijo entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y ahí le puso el punto sobre la I con autoridad. El Señor Jesús, como solo Él puede hacerlo, hermano, con autoridad. Entonces entramos a los demás elementos del capítulo 9 de Mateo. Uno de ellos es el llamamiento de Mateo, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Llamamiento. Acuérdese que una de las palabras para llamar es kaleo. Y otra palabra es eclego. Y estas palabras se traducen como entresacar a alguien. Cuando Dios llama, Dios toma entre lo precioso de lo vil. Dios te escoge, Dios mete su mano en el lugar donde tú estabas. Y lo mejor es responder. Por eso dice: muchos son los caleos o eclego, pero pocos son los escogidos. Porque entre todos los llamados no todo el mundo responde. Todo el mundo ahora mismo está siendo llamado por Dios, pero ¿dónde están los escogidos? Aquellos que le dijeron que sí, que renunciaron al mundo, que renunciaron al pecado, que renunciaron a la maldad, que están haciendo un esfuerzo por buscar al Señor a pesar de sus debilidades. Son como Mateo, lo dejaron todo y le siguieron. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Mira, tenemos un asunto ético y moral dentro de la iglesia, y es que hay gente que creen que juntarse con personas de baja cuna, lo vil, lo menospreciado y lo que no es, como que es pecado. Y usted ve un montón de cristianos que son tan puros y tan santos que ni siquiera quieren saludar a la gente y que ni siquiera quieren decirle Dios te bendiga. Pues entonces tenemos un problema, porque mira a Jesús aquí sentado con publicanos y pecadores, y confrontando a los fariseos, diciéndoles: vayan, investiguen lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Hijo de Dios no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. El problema es que todos estaban enfermos. Entonces, habían enfermos que creían que estaban sanos, y a veces hay sanos que creen que están enfermos. Ahora mismo, con este virus y con esta enfermedad, hay mucha gente en la calle que creen que están sanos y ya tienen la enfermedad y se la están transmitiendo a otra persona, un acto de irresponsabilidad muy grande. Al principio yo no entendía por qué, o sea, no asimilaba el cerrar la iglesia. Pero luego yo entendí, es que la vida está por encima del mandamiento. Y aunque el mandamiento es no dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre, el Señor respeta más la vida que ese mandamiento. Así que es lógico y es justo cerrar la iglesia por estos días.
pero tenemos métodos, tenemos medios. Mira cómo yo estoy ahora transmitiéndole a los hermanos por medio de un celular y de una cámara la palabra de Dios. Y luego yo tomo esta enseñanza y se la mando a todos los hermanos de la congregación. O sea que hay manera. Y tenemos un equipo de hermanos trabajando con los hermanos de acuerdo a su necesidad. Un equipo de valientes que no tienen miedo. O sea que no se ha detenido. El evangelio no se ha detenido. El evangelio seguirá creciendo. Pero en honor a la verdad hay que respetar. Hay que respetar. No es que usted tenga miedo. Por ejemplo, yo no estoy saliendo, pero no es porque yo tengo miedo. Es que yo respeto la vida de los que están aquí en mi casa. Yo respeto la vida de mi suegra, que es una señora, o de mi madre. ¿Te entiendes? Yo respeto la vida de ellos y por eso no voy a quebrantar las leyes. Gloria a Dios. Aleluya. Así que Jesús llamó a Mateo y le dijo, aprendan lo que significa misericordia quiero y sacrificio. Yo he venido a buscar lo que se han perdido. A la gente hay que buscarlo y a la gente hay que amarlo. Luego le preguntaron sobre el ayuno. Mateo capítulo 9 versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es interesante esto, porque nuestro Señor hizo 40 días de ayuno antes de comenzar su ministerio, pero a sus discípulos no lo ponía a ayunar. ¿Por qué no lo ponía a ayunar? Porque el Señor decía, esta gente están de fiesta y los que están de fiesta no necesitan ayunar. Pero los discípulos de Juan el Bautista ayunaban un montón y los fariseos ayunaban un montón. Y cuando confrontan a Jesús, acá, pero yo veo que tú con los discípulos sales de una comedera, te metes en otra. Que los discípulos tuyos en la mañana están comiendo, en la tarde están comiendo, en la noche están comiendo. Que cuando multiplicaste los panes y los peces se llevaron 12 canastas de pan. A comer pan y peces durante toda la noche. Y ahí está Pedro, que ha aumentado como 30 o 40 libras después de que está contigo. Y Jesús le dice, espérate, que esta gente están de fiesta. Vendrán días en los que ayunarán, pero ahora no. Y entonces utiliza la metáfora del remiendo de paño viejo en vestido nuevo. Y esto tiene su interpretación, su aplicación. Personalmente, el paño viejo en vestido nuevo es visión. Tú no puedes tratar de conectar una visión pasada con una visión presente, porque la visión pasada, cada visión tiene su propósito. Cada líder tiene su visión y cada visión tiene su propósito y tiene su temporada. Entonces yo no puedo tratar de tomar la visión del pasado y conectarla a la visión del presente, porque la visión del pasado, que tuvo éxito en el pasado, va a romper la visión del presente. Por eso cuando tú no entiendes lo que un hombre está haciendo, y tú dices, no, pero que en mi tiempo se hacía de esta manera, calla y guarda silencio, que es que no estás entendiendo el asunto, y dile a Dios que te dé sabiduría para asimilar lo que ellos están diciendo. Pero también cuando dice que no se toma el vino nuevo y se echa en odres viejos, también habla de visión, pero en esta modalidad está hablando de la mentalidad de la persona. Es decir, tú no puedes tomar una mentalidad trastornada o distorsionada y ponerle una visión nueva a esa mentalidad, porque la visión la va a explotar. No significa que el odre viejo no tiene su funcionalidad. Claro que la tiene. Y no significa que el odre nuevo tampoco tiene su propósito, pero tú no puedes conectar el uno con lo otro. Tú tienes que dejar que el vino fermentado se quede en el odre viejo y tienes que echar el vino nuevo, la visión fresca, en una mente renovada. Ahora, ¿y qué sucede con, por ejemplo, el caso de pastores que de repente están pastoreando una iglesia que no tiene la misma visión y la misma mentalidad que ellos? Entonces tienes que orar para que Dios cambie esos odres. Y cuando te digo que cambie esos odres, no es que Dios se lleve a sus hermanos o los saque de las iglesias, sino que Dios cambie, renueve sus odres y renueve su mentalidad para que funcionen. Pero no cedas, y ahora estoy hablando con pastores
que hay pastores que tienen una visión de parte de Dios y por temor a la mentalidad de otros ceden a su visión y se hacen infieles a sí mismos, se niegan a sí mismos. No es correcto, no está bien. Sé fiel a tu visión que te la dio el Señor y no mezcles vestido viejo con vestido nuevo y no eches vino nuevo en odres viejos. Y continuamos, hermano, y ya estamos terminando. Luego tenemos desde el versículo 18 al versículo 26, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal, un principal entre los judíos, y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Oye, qué declaración está teniendo este hombre, qué fe. Bueno, pues te digo, entre la transición que hizo Jesucristo y el Padre, con el presente profético, el pasado profético, que tiene incidencia inclusive en el Antiguo Testamento, Salmo 137 o 37, cuando David dice: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Se refería al milenio, pero lo estaba diciendo como que lo había visto en el pasado, pero algo que no había sucedido. En esta dimensión también el Señor recibió el poder de la resurrección. Jesús no ha muerto todavía, ni se ha levantado de entre los muertos, pero tiene el poder para resucitar muertos. ¿Qué te parece? Se llama la unción de la resurrección. Y esta unción de la resurrección se aplica sobre cada uno de nosotros. Esta es una autoridad que ha recibido también la iglesia. Y tú dirás: pero que yo no he visto un muerto resucitar. Y yo te pregunto, ¿alguna vez tú has visto tu finanza que se levanta de la nada? ¿Alguna vez tú te has visto en cero completamente, radicalmente, que no tienes ni plata ni oro, que no tienes comida y de repente hay abundancia en tu casa? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Ahí hubo resurrección. ¿Alguna vez te has sentido enfermo y tal vez sin los recursos para comprar los medicamentos? O gente que en esta plaga ahora mismo, en esta peste, están siendo sanados por el poder de Dios. ¿Qué fue lo que operó allí? El poder de la resurrección. La palabra resucitar viene de una palabra hebrea, se llama anastasis, griega anastasis. Ana es volver y tasis es levantarse. Así que resucitar es levantarse otra vez. La unción de la resurrección se aplica no solamente a la muerte física, se aplica a la muerte espiritual. También se aplica a la finanza. Cuando alguien perdió su finanza, Dios resucita la finanza. También aplica a las relaciones matrimoniales. Por ejemplo, si tu matrimonio es disfuncional y en tu matrimonio opera la unción de la resurrección, tu matrimonio se levantará otra vez, volverá otra vez a ponerse de pies. Esta palabra tiene que ver con catarsis, que es una palabra que utilizamos los psicólogos cuando se refiere a la restauración de una mentalidad. Si tu mente está atrofiada y el poder de la resurrección se activa sobre ti, también vas a recibir vas a catartizar tu mentalidad. Anoicodomeo, volverse a levantar, que es otra palabra que tiene que ver con este concepto. Entonces, Jesús tiene la unción de la resurrección y Jairo lo logra discernir. Jairo logra ver que Jesús tiene el poder de la resurrección y le dice: mira, mi hija acaba de morir, pero si tú le pones la mano, mi hija vivirá. Interesante, ¿verdad? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, en palabra. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Los judíos, el manto de los judíos tenían unos flecos que se llaman zip. Y esos flecos tienen unos significados espirituales que eso es extraordinario, eso es increíble. Pues la mujer tocó los zip, tocó el borde del manto de nuestro Señor y la unción que había en Jesús de resurrección la resucitó. Ella estaba muerta ya, hermano. Porque decía dentro de sí: si tan solo tocare su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra.
En otro evangelio dice que el Señor le dijo las famosas palabras Talita Kumi, que se traduce niña, levántate. Hay un hueso en la biología, en la fisiología, en la medicina judía hay un hueso que se llama kun, que ellos le llaman el hueso de la resurrección. Es un huesito pequeñito que ellos mismos dicen que cuando un cuerpo es incinerado, todavía ese hueso es el último que tardaría en destruirse. Y por eso es que ellos no creen que usted debe incinerar a una persona, sino que debe enterrarlo, porque el hueso de la resurrección es el primer hueso que se levantará juntamente con la gente. Se llama kun. Por eso en la palabra Talita Kumi, el Señor también hace alusión al levantarse, toque el hueso de la resurrección y recibe vida. Qué poderoso, ¿verdad que sí? Luego del 27 al 31, los dos ciegos que reciben la vista, porque vemos a Cristo un ministerio muy activo luego de descender de la montaña. Luego del 32 al 34, un mudo que habla. Y terminamos en el 35, donde el Señor dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, la cosecha es mucha. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede cuando usted tiene un campo sembrado y la cosecha es mucha y los obreros son pocos? ¿Qué sucede con el producto? ¿Qué sucede con el fruto que pretendemos cosechar? ¿Qué pasa con ese producto, con ese fruto? Se pierde, ¿verdad que sí? Entonces el Señor dice: mira, la mies es mucha, hay mucho producto, hay mucho fruto que cosechar, hay mucha gente perdiéndose, pero los obreros son pocos. Y le dice a sus discípulos: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo te pregunto, si el Señor te dice ora para que Dios envíe obreros a su mies, cuando Dios vaya a enviar a un obrero, ¿a quién tú crees que vas a enviar? Al que está orando. O sea, el Señor los está reclutando directamente. Le está diciendo: rueguen para que Dios envíe obreros. Porque cuando tú oras por la gente que se están perdiendo, lo próximo que te nace es amor por las almas. Y es pasión por las almas. Si Dios va a enviar a alguien, no va a enviar al que no está orando por la gente. Si Dios va a enviar a alguien, va a enviar al que ruega por su mies, para que el Señor envíe obreros a ella. Hemos terminado por este día. Lo hice un poquito rápido, aceleré un poquito el asunto porque no quería atrofiarlos a ustedes con el tiempo, mis hermanos. Quería que sea un poquito más breve. Vamos a abrir un paréntesis en el estudio que estamos haciendo del Nuevo Testamento, y a partir del lunes le voy a dar unos talleres interesantes acerca de teología sistemática aplicado a lo espiritual, hermano. O sea, yo pretendo no que sea algo aburrido, sino que sea algo tan espiritual como lo que estamos trabajando ahora, porque hay algunos elementos teológicos que me interesa que los hermanos, principalmente de la congregación que estoy dirigiendo, dominen y manejen, y que quiero también que mis hermanos y mis amigos que están conectados también los reciban en el nombre poderoso de Jesucristo. Este fue el 9º estudio, el 9º día. Estamos en cuarentena, pero aunque estemos atrapados en una cárcel física, en nuestra alma está la esperanza de este pueblo. Y estos barrotes y estas paredes no nos pueden detener. Señor Todopoderoso, te doy gracias por mis hermanos. Gracias por todos mis amigos que he visto que están conectados allí, Dios. Pastores, evangelistas, líderes, Señor. Amigos de antaño, Señor del cielo, hasta de la escuela, Padre amado. Te pido en el nombre de Jesús que los guardes a cada uno de ellos. Y permite, Dios del cielo, que esta enseñanza haya calado a lo profundo de los corazones, y que sea alcanzada y que sea depositada en los corazones para los cuales tú la diseñaste. Gracias por tu pueblo, Señor. Míralos que todavía no te conocen. Te pido que toques sus corazones y que ellos se postren ante tu presencia y que se conecten contigo, que comiencen a hacer oraciones, a interceder
y a pedirte perdón por sus almas, para que confiesen a Cristo como su Salvador y sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Un abrazo. Que el Señor les guarde.